sabemos de dónde salió, pero la feria llegó a la ciudad. Acepté el turno nocturno en la feria por una razón simple y vergonzosa. Necesitaba dinero rápido, y el anuncio prometía pago en efectivo al terminar, sin vueltas. No era un trabajo serio, eso pensé, solo acompañar al personal de orientación hasta el cierre, ayudar con los extraviados, vigilar que nadie se metiera en zonas de servicio, y cuando bajara el flujo, colaborar con una última ronda para que los puestos cerraran sin dejar cables tirados, ni basura, donde alguien pudiera lastimarse. La feria de la ciudad estaba montada en el mismo predio de siempre, con la misma reja alta, los mismos árboles en el borde, y esa mezcla de luces y humo de comida que se te pega a la ropa antes de que te des cuenta. Llegué cuando ya había caído la tarde, el cielo, todavía con algo de claridad sucia, y la entrada era un embudo de familias, parejas, grupos de adolescentes, gente mayor caminando despacio con una bolsa de algodón de azúcar o una bebida en vaso de plástico. Todo parecía normal, incluso agradable, una noche de esas en las que el ruido y el movimiento te hacen olvidar que mañana hay que madrugar, y por un momento pensé que lo peor que podía pasar era que me robaran el teléfono o que algún borracho se pusiera pesado. El puesto donde debía presentarme estaba detrás de un módulo de información, una caseta de madera pintada con colores alegres que ya habían visto demasiadas temporadas, y ahí me dieron un chaleco reflectante, una credencial colgante y una linterna pequeña con pilas medio gastadas. La persona que coordinaba la orientación me habló rápido, con esa voz de quien repite lo mismo todo el día, y me señaló por dónde debía moverme, qué sectores eran más conflictivos y qué zonas estaban cerradas por seguridad. No me dio un nombre, ni yo lo pedí, solo asentí. Me colgué la credencial y me mezclé entre la gente como si fuera uno más, con la sensación extraña de estar dentro de algo que no se queda quieto, como si el predio estuviera respirando al ritmo del gentío. Al principio hice lo que me dijeron, caminar despacio por la avenida principal, acercarme a los que se veían desorientados y ofrecer ayuda sin ser insistente. El aire estaba frío para hacer feria, un frío fino que se colaba por los puños, y aún así había olor a grasa caliente, a azúcar derretida, a bebida dulce, a metal tibio de las atracciones. Las luces colgaban de cables que cruzaban de un poste a otro, guirnaldas largas y viejas que no daban una luz pareja sino un parpadeo casi imperceptible, como si el sistema estuviera siempre a punto de fallar, pero se negara a hacerlo. La gente se reía, se empujaba, discutía por tonterías, y de fondo se escuchaba la megafonía repitiendo avisos de objetos perdidos y recordatorios de seguridad, la típica voz grabada que uno ignora. Vi a un niño correr con un globo, y a la madre detrás. Vi a un hombre cargando a su hija dormida. Vi a dos vendedores discutiendo por el cambio. Vi a una pareja besándose al lado de un juego de puntería. Nada fuera de lo normal, salvo esa sensación de que, cuando yo miraba hacia un extremo, el otro extremo se alejaba un poco más. Era sutil, como cuando caminas por una calle larga y te parece que nunca llegas al final, porque estás distraído. Pero acá no era distracción. Era como si la avenida se estirara apenas lo suficiente para que el ritmo de la gente no se rompa. Me dije que era cansancio, que el brillo y el movimiento engañan, que una feria siempre es un laberinto de puestos parecidos. Y seguí. La primera rareza de verdad no fue una sombra ni una figura, fue algo que podría explicar cualquiera, y por eso me inquietó más. Empecé a notar repeticiones, no repeticiones obvias, no la misma persona exacta pasando frente a mí como en un sueño barato, sino detalles que se repetían con una precisión demasiado limpia, como si alguien hubiera armado la escena con pocas piezas y las estuviera moviendo. Un hombre con gorra azul y una mancha clara en la manga aparecía cerca del puesto de bebidas, luego lo veía al lado del carrusel, luego cerca de la salida de emergencia, siempre con la misma expresión de apuro, siempre mirando hacia adelante sin detenerse. Una mujer con un abrigo beige y el pelo recogido llevaba una bolsa de papel doblada de un modo demasiado exacto, y la bolsa nunca cambiaba de forma,
Nunca parecía más llena o más vacía. Me crucé con un grupo de adolescentes que se empujaban y se reían, uno de ellos con una camiseta blanca, con una mancha roja cerca del cuello. Y más tarde, vi una camiseta igual con la mancha en el mismo lugar, en otro cuerpo que se movía con el mismo gesto. No sé si eran los mismos, no podía asegurarlo. Y esa duda me carcomía porque me obligaba a mirar más de la cuenta, a buscar pruebas como si yo mismo necesitara justificar que no estaba imaginando. Me acerqué a un mapa del predio pegado en una pared de madera, un plano simple con flechas y sectores, y cuando intenté ubicarme, me di cuenta de que el dibujo no coincidía del todo con lo que yo veía. Donde el plano marcaba un pasillo corto, yo recordaba haber caminado más. Donde el plano mostraba un espacio vacío, yo tenía en la cabeza un puesto de comida. Lo volví a mirar 2 veces, no por obsesión, sino por esa incomodidad de cuando un objeto cotidiano te contradice, y al final lo dejé convencido de que el plano era viejo o estaba mal impreso porque esa explicación era cómoda y me permitía seguir con mi tarea. Fue detrás de los puestos de comida donde encontré el papel, y todavía me molesta recordar lo casual que fue. Me mandaron a buscar bolsas para basura y cinta para marcar un sector donde alguien había derramado bebida, y para eso tenía que entrar a un corredor de servicio, un pasillo más oscuro entre 2 filas de camiones y depósitos. Ahí el ruido de la feria se amortiguaba como si hubiera una pared invisible, y el frío se volvía más duro, con olor a tierra húmeda y a madera mojada. Había una puerta metálica entreabierta, de esas que uno empuja sin pensar, y adentro había un cuarto chico con una mesa, sillas de plástico y un tablero con papeles pegados con cinta transparente. Buscando lo que me habían pedido, vi un folio plastificado con un encabezado que intentaba parecer oficial, con un sello borroso y letras que querían ser serias. Decía que era un protocolo de permanencia nocturna, y debajo venía una lista corta, demasiado corta, como si alguien hubiera recortado lo esencial para que se leyera rápido. Me reí por dentro, porque en todas partes te pegan papeles con reglas absurdas que nadie cumple, pero igual lo leí, y cuando terminé sentí un rechazo seco, como si hubiera tragado algo agrio. Las reglas no sonaban a seguridad común, sonaban a alguien que había visto algo y lo había maquillado con tono administrativo. Regla 1. Después del cierre, no cruce la avenida principal aunque parezca más rápido. Manténgase en los corredores laterales señalados para personal, aunque estén más oscuros. Regla 2. Si queda solo, no intente buscar salida ni pida ayuda por megafonía. Acérquese al grupo de visitantes más cercano y camine a su ritmo sin hablar, hasta que vuelva a ver el módulo de información central. Regla 3. Si un visitante insiste en salir o dice que está perdido, no lo lleve a las puertas ni le señale la reja. Acompáñelo al módulo de información central, aunque esté lejos, aunque proteste. Regla 4. Si escucha un aviso de evacuación o cierre inmediato, no corra hacia ninguna puerta. Continúe la ronda y repita el trayecto hasta que las luces del escenario se apaguen por completo. Lo leí 2 veces. La mezcla de palabras era la de un manual de seguridad, pero el contenido parecía escrito para otra cosa. Había una intención escondida en ese repetir trayecto, en ese volver al módulo central, en ese caminar con el grupo sin hablar. Me pregunté quién había pegado eso ahí, si era una broma de algún veterano para asustar a los nuevos. Y aún así lo dejé en mi cabeza como se deja una piedra en el bolsillo, incómoda pero presente, porque en el fondo yo ya había sentido que el predio se estiraba, que el mapa no coincidía, y ese papel encajaba demasiado bien con esa sensación. Regresé al flujo de gente con la bolsa de basura y la cinta, como si nada, y me obligué a actuar normal. Los primeros minutos después de leer las reglas fueron los peores, porque cada cosa que veía se me pegaba a una de ellas como si el papel hubiera puesto etiquetas sobre la feria. Cuando vi a un padre mirando nervioso alrededor, con un niño llorando a su lado, pensé en la regla 3 antes de pensar en cualquier otra cosa, y me acerqué ofreciendo ayuda. Me dijo que la madre se había adelantado y no la encontraban, que querían irse, que el chico estaba cansado. Yo, con el chaleco y la credencial, me sentí obligado a hacer lo correcto, lo lógico,
y lo lógico era señalarle la salida, pero la regla 3 se me atravesó como una orden que ya había obedecido antes, y sin saber por qué, sin justificarlo con palabras, le dije que lo acompañaría al módulo de información central, porque ahí podían anunciarlo y encontrar a la madre más rápido. El hombre dudó, se molestó un poco, pero me siguió porque la gente suele seguir a alguien con chaleco reflectante, porque uno confía en el símbolo más que en la persona. Caminamos entre puestos, esquivando grupos, y en el trayecto noté algo que no había notado hasta entonces, que el módulo central no estaba donde yo lo recordaba, o peor, estaba, pero el camino hasta él parecía diferente, como si yo siempre hubiera estado doblando en cierto punto y ahora ese punto no existiera. Pasamos frente a un juego de luces que me pareció nuevo, un arco de guirnaldas blancas donde antes yo juraría que había un puesto de peluches, y el hombre me preguntó si estábamos yendo bien. Le dije que sí con una seguridad que no sentía, y cuando al fin llegamos al módulo, el padre se acercó al mostrador y habló con una persona adentro, una figura con uniforme que ni siquiera miró al chico. Yo esperé mirando alrededor y vi a otras 2 personas acercarse con el mismo gesto de urgencia, como si el módulo fuera un imán para la desesperación. No vi a nadie salir por detrás, no vi a nadie ir hacia la salida. Vi entradas, siempre entradas. En algún punto de la noche, sin que yo pudiera marcar el instante exacto, el aire cambió. No me refiero a una brisa ni a un olor, me refiero a una presión, como si el predio hubiera cerrado un poco la mano. Las luces parecieron más bajas, más cerca de la cabeza, y el ruido general se volvió menos humano, menos variado, como si se hubieran apagado capas de sonido dejando solo una masa uniforme de voces. Los puestos seguían atendiendo, las atracciones seguían funcionando, la gente seguía caminando, pero el ritmo se volvió más parejo, más regular, como una marea. Me pidieron que fuera a revisar un sector lateral donde había acumulación de gente cerca de una atracción, y por apuro, crucé la avenida principal sin pensarlo, porque era el camino directo, y en el mismo paso, sentí que el suelo era distinto, no resbaloso ni pegajoso, sino como una alfombra demasiado blanda, como si debajo hubiera algo que cede. Me detuve un segundo, miré hacia abajo, y esa detención fue un error. La gente seguía moviéndose a mi alrededor con una indiferencia absoluta, como si yo fuera un poste, y sin embargo tuve la certeza de que algo se había fijado en mí por haberme detenido. Me vino a la mente la regla 1, la avenida principal no cruzar, y me obligué a seguir caminando, pero cada paso me costaba un poco más, no por peso sino por resistencia, como si el suelo tuviera una forma de sujetarme. Di media vuelta con cuidado, buscando el borde, y apenas puse el pie en el corredor lateral la resistencia se aflojó de golpe, tan de golpe que casi pierdo el equilibrio. Respiré hondo, con una sensación ridícula de haber escapado de un lugar peligroso sin poder explicar por qué. Miré mi zapato y vi que la suela tenía marcas como de haber pasado por calor, una deformación leve, no quemada, solo ablandada, y me dije que era asfalto caliente, bajo las luces aunque hacía frío y era de noche. No lo conté a nadie, porque no quería ser el que habla de suelas deformadas como si fuera un presagio, y ahí empecé a cumplir la regla 1 con una disciplina que no era profesional, era instintiva. El cumplimiento de la regla 2 me costó más, porque implicaba admitir que estar solo era peligroso, y uno se burla de eso hasta que lo vive, cerca de la medianoche o lo que yo creía que era cerca de la medianoche por el cansancio, y por el tono de los avisos que anunciaban cierre de puestos, me quedé rezagado en un corredor lateral mientras el grupo de visitantes con el que venía caminando se adelantaba. Fue una separación mínima, unos pocos metros. Lo normal cuando alguien se detiene a ajustar la mochila o a mirar un mapa, pero en ese corredor, la distancia se sintió como un corte. El ruido de la feria se apagó apenas, como si yo hubiera cruzado un borde y el aire se volvió más quieto. Miré hacia adelante para alcanzar al grupo, y vi que la gente estaba ahí, pero sus espaldas parecían más planas, más iguales, y por primera vez pensé que tal vez no eran gente sino una repetición de movimiento, un dibujo en marcha.
Quise apurar el paso y me di cuenta de que mi cuerpo no quería, no por cansancio, sino por una sensación de ser observado desde arriba, desde los cables, desde las cámaras, desde las luces. Me giré sin querer, buscando de dónde venía esa presión, y vi un corredor de servicio que yo no recordaba. Una abertura entre dos depósitos, negra, sin luces, con el borde de una cortina plástica moviéndose apenas. No había motivo para que esa cortina se moviera, no había viento, y aún así se movía con una paciencia que parecía una invitación. Me quedé quieto, y en ese quieto sentí que la feria, el conjunto entero, estaba haciendo lo mismo, como si hubiera bajado el volumen para escucharme. La regla 2 decía que si quedaba solo no debía buscar salida ni pedir ayuda. Debía acercarme al grupo y caminar a su ritmo sin hablar hasta volver al módulo central. Me pareció una estupidez, una orden absurda, pero el corredor negro me dio un miedo tan simple y tan físico que obedecí. Alcancé al grupo, me pegué a la distancia de un brazo, caminé a su ritmo mirando el suelo, y a medida que me mezclaba con ellos, el ruido volvió, la presión se alivió, como si algo se hubiera quedado sin acceso a mí. No dije nada, ni al grupo ni a mí mismo, porque admitir que eso había funcionado era admitir que el papel plastificado no era una broma. La feria no se vaciaba. Esa fue la otra cosa que quebró mi confianza en lo normal. Un predio así, con cierre anunciado, se va desinflando, la gente se va, los puestos empiezan a apagar luces, los empleados barren, los niños lloran porque no quieren irse, los adultos se apuran porque mañana trabajan. Acá no. Acá los avisos de cierre parecían no tener efecto. La gente seguía entrando por la reja principal, o por lo menos eso creía ver en la distancia. Sombras que se amontonaban en el acceso como si la noche recién empezara. Los puestos seguían vendiendo, pero vi a un vendedor entregar el mismo paquete de comida a 2 personas distintas sin volver a meter la mano en la olla. Y no era un truco rápido, era como si el paquete se hubiera duplicado. Vi a una pareja pagar y el dinero caer en una caja que sonaba hueca. Y el vendedor ni siquiera miró lo que recibía. Empecé a ver en los bordes personas detenidas, como esperando, con la vista fija en el escenario central donde más tarde habría un espectáculo. No se movían, no hablaban, y nadie los sacudía, nadie los llamaba, eran parte del paisaje como postes. Intenté concentrarme en lo que debía hacer: patrullar, ayudar a los extraviados, mantener orden, pero me daba cuenta de que cada vez que alguien decía estar perdido, el camino hacia el módulo de información central se hacía más claro, más fácil, como si todo lo demás se enredara a propósito para empujar hacia ahí. Cuando acompañé a una señora mayor que buscaba a su nieta, la regla 3 me obligó a no señalar la salida, aunque ella decía que quería irse ya, y en el trayecto vi cosas que antes no estaban: un puesto con una lona gris sin cartel, un pasillo que desembocaba en una fila de baños que parecían demasiados para el espacio, una escalera de metal que subía a una plataforma que no correspondía a ninguna atracción. Y lo peor era que la gente no reaccionaba. La gente se adaptaba sin preguntar, como si aceptar que el espacio cambia fuera parte del trato. Me sentí rodeado de aceptación, como si yo fuera el único que esperaba coherencia. La primera vez que pensé en irme, en abandonar el chaleco y salir por la reja sin pedir permiso, fue cuando vi a un hombre joven con una cara de pánico real, no el pánico teatral de alguien que perdió el turno de una atracción, sino el de alguien que no entiende dónde está. Me agarró del brazo con fuerza, me pidió que lo sacara, me dijo que llevaba demasiado tiempo caminando y siempre volvía al mismo lugar, que su pareja había desaparecido entre los puestos y que nadie lo ayudaba. El impulso humano fue decirle que la salida estaba allá, que siguiera derecho hasta la reja, porque yo podía verla a lo lejos, o al menos creía verla. Pero el papel, la regla 3, se me impuso, y le dije que lo acompañaría al módulo central, que ahí lo ayudarían. El hombre se resistió, me dijo que ya había ido, que ahí no le contestaban, que ese lugar estaba mal. En ese punto me molesté, lo confieso, me molesté como se molesta uno cuando alguien complica una tarea sencilla
y rompí la regla por cansancio más que por valentía. Le señalé la dirección de la reja y le dije que corriera si quería que yo tenía que seguir trabajando. Apenas lo hice, la expresión del hombre cambió, no a alivio, sino a algo como vergüenza, como si le hubiera dado permiso para hacer una tontería. Se fue igual, rápido, empujando gente, y yo lo vi perderse entre luces. Quise creer que lo había ayudado, que era la primera acción sensata de la noche, pero al cabo de un rato lo volví a ver, y esa repetición me quebró. Lo vi del otro lado de la avenida principal, caminando despacio, con la misma cara de pánico pero apagada, como si le hubieran quitado la urgencia, y cuando nuestras miradas se cruzaron, él no me reconoció, o no quiso reconocerme, siguió como si yo no existiera. En ese instante sentí que yo había cometido una falta, no ante un supervisor ni ante un reglamento, sino ante el lugar mismo, como si la feria hubiera registrado que yo intenté señalar una salida. A partir de ahí, cada vez que miraba hacia donde creía que estaba la reja, veía otra cosa, un puesto, una fila, un telón, y si la reja aparecía, era tan lejana que parecía una imagen en una pantalla, algo que existe pero no se alcanza. Fue entonces cuando la regla 4 empezó a tener sentido, y me dio asco que lo tuviera. La megafonía anunció con esa voz grabada un aviso de evacuación por cuestiones técnicas, y al escucharlo, vi una reacción en cadena gente que se giraba a algunos, que empezaban a caminar más rápido hacia lo que ellos creían que era la salida. Yo mismo sentí el impulso, la idea de que por fin alguien había detectado lo que pasaba y nos sacaría. Pero la regla 4 decía que no corriera hacia ninguna puerta, que continuara la ronda y repitiera el trayecto hasta que las luces del escenario se apagaran por completo. Me quedé quieto un segundo mirando a los que se iban, y lo que vi fue una especie de filtración, como si el flujo de gente que corría hacia un sector se volviera más delgado, no porque salieran, sino porque se los tragaba una curva del camino. No puedo explicarlo mejor. Era como ver agua ir hacia un desagüe, no hacia una puerta. Sentí que si yo me metía en esa corriente, no llegaría a la reja, llegaría a otra cosa. Me obligué a hacer lo que decía la regla, seguir la ronda, caminar por el corredor lateral, volver a pasar por los mismos puestos, volver a ver las mismas luces. Y mientras caminaba entendí algo horrible, que la regla no estaba escrita para proteger a la gente de un accidente, estaba escrita para mantener el orden del flujo, para que el lugar no se saturara en un punto y se vaciara en otro. Las reglas eran un sistema de circulación, como un manual para mover sangre por un cuerpo sin que se formen coágulos. Esa idea me dio náuseas, y aún así seguí caminando, porque seguir caminando era lo único que parecía no activar ese corredor negro, esa cortina que se movía sin viento. Con el paso de los minutos, el escenario central se volvió el centro de todo, no por un espectáculo, sino por cómo el predio se organizaba alrededor. Las luces sobre el escenario no eran más fuertes, pero eran más constantes, como si tuvieran su propia fuente de energía. Empecé a ver personas que caminaban hacia ahí sin una razón clara, como atraídas por una necesidad. Vi a empleados con uniformes distintos a los que yo había visto al inicio, más limpios, más parejos, sin manchas, y ninguno llevaba herramientas, solo caminaban con las manos a los costados. Vi a vendedores apagar un puesto, y al minuto siguiente ese mismo puesto estar atendiendo de nuevo con otra persona, como si el puesto hubiera decidido que no era hora de cerrar. Intenté buscar al coordinador para decirle que algo no estaba bien, pero cada vez que me acercaba a la zona donde debía estar el cuarto de personal, encontraba un pasillo que no coincidía, una puerta cerrada que antes estaba abierta, una fila de baños donde antes había camiones. Sentí que el predio me estaba impidiendo ir hacia atrás, hacia lo funcional, y me empujaba hacia adelante, hacia el centro. En un momento vi a un costado del escenario un acceso que decía solo personal, un arco oscuro con una cortina pesada, y vi a dos personas entrar ahí como si fueran a buscar algo, y no vi que salieran. No vi resistencia, no vi pelea, no vi nada dramático. Entraron y listo.
Esa falta de drama fue lo que me convenció de que no era un secuestro común, era una absorción, un proceso. Me acordé de los objetos perdidos, de los avisos repetidos de la gente que decía estar caminando sin llegar, y empecé a pensar que la feria no era un lugar donde desaparecía gente, era un lugar que se quedaba con ellos como se queda con el calor sin escándalo, sin testigos que se consideren testigos. La revelación de que el papel era una trampa no me llegó como una frase, me llegó como una imagen. Y fue en el módulo de información central, el mismo al que yo había llevado a varios por obediencia. Ya era muy tarde, el cielo afuera debía ser negro cerrado, y aún así adentro no había sensación de noche, solo de iluminación artificial constante. Volví al módulo porque la regla 2 decía que ahí uno recupera el rumbo, y porque yo necesitaba tocar algo fijo, una madera, un mostrador, algo que me dijera que el espacio no puede moverse. El módulo estaba más lleno que antes, con gente apoyada, esperando, mirando hacia adentro como si adentro hubiera respuestas. Me acerqué por detrás, por el lado donde estaba la puerta de personal, y esa puerta, que yo recordaba cerrada con un candado simple, estaba entornada. Empujé con cuidado y entré a un pasillo estrecho que no debería caber dentro de esa caseta. Un pasillo que olía a papel húmedo y tinta, un olor que no pertenece a una feria. Al final había una sala con mesas y pilas de folletos, y en esas pilas reconocí el mismo protocolo plastificado, pero no como un aviso interno, sino como un impreso en masa hojas y hojas, con el mismo encabezado borroso, el mismo sello falso, las mismas 4 reglas. Había cajas abiertas con paquetes de esos folletos listos para repartir. Había una engrapadora, una máquina de cortar papel, restos de laminado, como si el módulo fuera una imprenta improvisada. Y lo que me heló no fue ver que se imprimían, sino ver dónde se distribuían, porque en una esquina había un montón de entradas pulseras credenciales de papel, y al lado un cartel de cartón con letras grandes que invitaba a tomar un folleto de reglas para vivir la experiencia completa. No puedo decirlo de otra manera. Era propaganda disfrazada de advertencia. Las reglas no estaban ahí para que el personal sobreviviera. Estaban ahí para que la gente las encontrara, las comentara, las tomara como un reto, como un juego, como una historia para contar después. Y cada regla empujaba hacia el centro, hacia el módulo, hacia el escenario, hacia repetir trayectos en vez de salir. En ese cuarto entendí por qué la feria estaba llena incluso con avisos de cierre, porque el cierre no existía, era parte del guión, una excusa para que la gente se quedara un poco más, para que el flujo no se cortara. Las reglas eran falsas en el sentido más sucio, no porque no funcionaran, sino porque funcionaban para la feria, no para nosotros. Salí de esa sala con la garganta seca y una claridad brutal, la necesidad de irme ya, sin seguir ningún protocolo, sin obedecer ninguna línea de papel. Pero la feria no te deja cambiar de idea como si nada. En cuanto intenté caminar hacia donde yo recordaba que estaba la reja principal, el camino se volvió extraño, no con un giro imposible, sino con pequeñas variaciones que te cansan y te confunden. Un puesto que bloquea un paso, una fila que aparece donde antes había espacio. Un grupo que se detiene justo donde necesitas pasar. La gente se volvía pared sin darse cuenta. Probé cruzar la avenida principal a propósito, rompiendo la regla 1 con decisión, y la sensación del suelo blando volvió multiplicada, una resistencia que me agarró las piernas como una mano lenta. No fue un tirón violento, fue peor. Fue una invitación a rendirse, a dejarse estar, a aceptar que el cuerpo se queda donde el lugar decide. Me apoyé en una baranda, empujé con fuerza y logré retroceder al corredor lateral, pero en ese esfuerzo sentí un ardor en el tobillo como si algo hubiera rozado por dentro, sin piel rota, sin sangre, solo la sensación de un límite marcado. La feria me había tocado. De inmediato entendí que mi error de antes, señalar una salida a aquel hombre, me había puesto en una categoría, la categoría de los que intentan cortar el flujo. Y los que intentan cortar el flujo no salen, se vuelven parte del mecanismo. Intenté buscar de nuevo el cuarto de personal, la puerta metálica donde había leído el protocolo,
Pero el corredor de camiones estaba ocupado por una fila de baños portátiles que no había visto nunca apretados como dientes. Y detrás de ellos no había puerta, solo madera. Me quedé unos segundos sin saber a dónde ir, y esa indecisión fue mi caída. Porque al quedarme quieto empecé a notar algo que antes había ignorado, que el piso tenía una vibración mínima, no un temblor, una vibración constante como la de un motor lejos, y esa vibración parecía subir por las piernas cuando uno se detenía, como si el lugar aprovechara el momento de pausa para acomodarte. Volví al módulo central porque era lo único fijo que encontraba, y ahí vi algo que me terminó de destruir la esperanza. Vi a la gente que yo había llevado antes, la señora mayor, el padre con el niño, otras personas, con la misma cara de urgencia, pero ahora no pedían ayuda. Ahora solo esperaban mirando hacia el escenario con una paciencia que no era resignación, era obediencia. Vi que detrás del mostrador, la persona con uniforme seguía ahí, pero su rostro era difícil de enfocar, como si la luz le borrara los rasgos, y cuando alguien se acercaba a preguntar a esa persona, inclinaba la cabeza hacia la puerta del costado, la puerta que yo había usado para entrar a la sala de folletos. La gente entraba por esa puerta como quien entra a un consultorio, y no volvían. En ese momento entendí el sentido final de las reglas, la trampa completa, porque llevar a los perdidos al módulo no era ayudar, era entregar. Mantenerse con el grupo no era protegerse, era mantenerse en la corriente. Ignorar la evacuación no era evitar una estampida, era quedarse hasta que el lugar decidiera que ya había comido suficiente. Repetir el trayecto era girar dentro de un estómago. Y lo más enfermo era que, al estar lleno de gente, la feria se sentía segura, porque uno asocia peligro con vacío, con silencio, con oscuridad. Y acá el peligro era la multitud misma, el ruido, las luces, el movimiento, todo eso era la manera en que el lugar te convencía de que estabas en una fiesta y no en una boca. La feria era la entidad, el predio entero, los puestos, las luces, los pasillos, y yo estaba adentro de ella desde que crucé la reja. No sé en qué momento exacto quedé separado del flujo por última vez. Tal vez fue cuando intenté abrir una puerta de emergencia y vi que detrás no había exterior, sino otro pasillo con las mismas guirnaldas. Tal vez fue cuando volví a escuchar un aviso de evacuación y por primera vez decidí correr igual, romper la regla 4, porque ya no me importaba nada. Y al correr sentí que el aire se espesaba, que cada paso se volvía más lento, aunque mis piernas hicieran fuerza. No fue como correr en un sueño. Fue como correr en un pasillo lleno de gente invisible que te empuja en contra. Vi un tramo de reja a lo lejos, lo vi claro con la oscuridad del exterior detrás, y me lancé hacia ahí. Y en el último tramo el suelo cambió de textura, ya no era piso, era algo que cedía como lona húmeda, y mis pies se hundieron unos centímetros. Me agarré de un poste, tiré con todas mis fuerzas, y el poste se movió, no porque estuviera suelto, sino porque el poste no era un poste, era parte de algo flexible. Sentí una presión alrededor de la cintura, no manos, no brazos, una presión de espacio, como si el pasillo se estrechara para abrazarme. Grité, pero mi propia voz me pareció lejana, absorbida por el ruido general que seguía allá atrás, como si la feria se negara a amplificar mi sonido. Logré soltarme de esa presión con un movimiento torpe, cayendo hacia un costado y rodé hacia un corredor de servicio, uno de esos laterales que la regla 1 decía que usara. Y ahí, al entrar el ruido de la feria, se apagó casi por completo. Quedé en un pasillo estrecho, con paredes de madera sin pintar, con cables colgando, con un olor a humedad vieja y tinta, y al fondo, una luz tenue como de lámpara agotada. Caminé hacia esa luz porque era lo único, y mientras caminaba sentí que el pasillo no era parte de la feria, era parte de algo interno, un conducto. Detrás de mí, el aire parecía moverse, no con viento, con intención, como si el lugar estuviera cerrando el tramo por el que yo había entrado. Ahora estoy en un cuarto pequeño que parece depósito, con cajas vacías, con telas plegadas, con restos de cartón,
con una mesa coja. La luz viene de una lámpara vieja que parpadea sin apagarse, lo suficiente para ver mis manos. No escucho la feria como antes la escucho, como se escucha una fiesta desde dentro de una pared amortiguada constante, y a veces entre esa masa siento una vibración que sube por el piso y me llega al pecho como si el lugar estuviera acomodando lo que tragó. No hay ventanas, no hay puerta que lleve afuera, solo un pasillo que se pierde en la oscuridad y que, cuando intenté recorrerlo, volvió a traerme a este mismo cuarto con una precisión que me dejó helado. Las reglas estaban diseñadas para esto, para que uno repitiera trayectos hasta que el lugar decidiera, para que uno llevara a otros al módulo central, para que la feria se alimentara del acto de ayudar, del acto de obedecer, del acto de confiar. Si alguien busca una explicación de dónde salió la feria o por qué está acá, no la tengo. Lo único que sé es que no es un predio con atracciones, es una entidad enorme que se disfraza de rutina de fiesta de tradición, y cuanto más llena está, más normal se siente. Más fácil es pensar que nada malo pasa, hasta que te toca el suelo blando y te das cuenta de que todo lo que te sostiene también te sujeta. No sé si afuera ya está amaneciendo. Acá la noche no cambia. No hay señales del tiempo, solo ese pulso mínimo en el piso y la certeza de que, mientras haya luces encendidas allá lejos, todavía hay gente caminando hacia el centro sin entender por qué. Y yo estoy del lado donde ya no hay reja, solo pasillos que vuelven sobre sí mismos. Gracias a todos por su apoyo. Sobre todo, a los miembros de este canal. Sin ustedes no sería posible este proyecto. Sin nada más que decir. Gracias por ver.